Muy buenos días a todos, mi nombre es Karen Heidi Clavijo García y a continuación vamos a ver la evaluación final de estructura de datos, en donde se realizará una integración de los proyectos de la fase 2, 3 y 4 en un solo proyecto llamado evaluación final. Muy bien. Estando aquí, estamos en la interfaz de inicio de sesión del proyecto de evaluación final, en donde se muestran los datos, el ingreso de la contraseña, el botón ingresar y el botón salir. Muy bien, ahora nos vamos a nuestro código, en donde lo que hace el botón ingresar es realizar una validación de la contraseña ingresada por el usuario. Si es correcta, nos llevará al menú, pero si no lo es, entonces nos mostrará un mensaje diciendo que la volvamos a ingresar. También tenemos el botón salir, que lo que hace es permitirnos salir de la aplicación. Muy bien, nos vamos al menú donde nos da la bienvenida y nos permite seleccionar alguna de las fases que queramos ver, sea la fase 2, 3 o 4 o si lo deseamos salir. Muy bien, antes de continuar, entonces tenemos para poder realizar la integración de cada uno de los proyectos en uno solo. Entonces nos vamos a la parte de solución, en donde desde allí se escogerá el nuevo proyecto, todos que ya se encuentren, para este caso fase 2, 3 y 4, y desde allá se anexará. Además de esto, vamos a incluir cada una de las referencias de cada uno de los proyectos. Como lo pueden ver, están la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Muy bien. Para poder mostrar cada una de las fases, entonces los botones lo que nos permiten hacer es hacer de esta forma poderlos ver sin problemas. Muy bien, entonces acá comenzamos con nuestra fase número 2, que era spa de mascotas. Como lo pueden ver, estamos en la interfase inicial, en donde, como lo explicaba con la interfaz anterior, se puede ingresar la contraseña y se validará para que si esta es correcta, entonces nos lleve al formulario de spa de mascotas. Si no, mostrará un mensaje diciendo que por favor lo intentemos de nuevo. Una vez que la contraseña haya sido ingresada de forma correcta, nos traerá a el formulario de spa de mascotas, donde le pedirá al usuario que ingrese los datos, escoja el tipo de servicio, y acá en el tipo de servicio se le mostrará el valor de cada uno de sus servicios, se le mostrará el botón guardar, mostrar y salir de la aplicación. Muy bien. Entonces acá en nuestro código, en el botón guardar, lo que se hace es que cada uno de los datos que fueron ingresados al formulario sean guardados en la clase spa de mascotas. Nuestra clase spa de mascotas cuenta con los atributos de documento de identificación, nombre del propietario, nombre de la mascota, estrato, tipo de servicio, valor de servicio. Cada uno de ellos tiene el método de get y set. Además de esto, también cuenta con el costo de cada uno de los servicios, el descuento de según el estrato socioeconómico que tenga el usuario o la persona. También, además de esto, se definen cada uno de los métodos a calcular para poder mostrarle al usuario el descuento total y el valor a pagar por el servicio que tomó. Muy bien, entonces volvemos a nuestro código inicial, en donde después de que se haya guardado la información, entonces se realizará un bloqueo del sistema para que el usuario no pueda cambiar los datos o modificarlos. Después de eso se realiza una autenticación. Durante el proceso de ingreso de datos se hace una autentificación para que los datos ingresados en espacios en blanco sin escribir. Tenemos acá nuestros botones con el valor de cada uno de los servicios. En el botón mostrar
por cada uno de los servicios. Entonces lo que se hará es hacer el cálculo, traer el cálculo realizado en la clase SPA y se va a llamar al reporte, en donde los datos que fueron guardados en la clase SPA serán mostrados en la clase reporte. Y así con cada uno de los datos. Entonces, en nuestro reporte, en nuestro formulario de reporte, nos va a mostrar cada uno de los datos del cliente y además de esto nos va a mostrar el costo del servicio, el descuento y el valor a pagar. Por último, tenemos que el botón salir nos permite cerrar esta pestaña y también hacer una validación para que el usuario no ingrese datos numéricos donde se ingresar texto o se ingrese texto donde son datos numéricos. Muy bien, a continuación vamos a hacer la fase la fase 3, estructura de datos lineales, en donde, como lo pueden ver, estamos en la interfaz de inicio de sesión, donde se mostrarán los datos y se le pedirá al usuario que por favor ingrese una contraseña, la cual va a ser válida, y si esta es correcta, se dirigirá hacia el menú del programa. Muy bien, aquí en el menú nos muestra los diferentes tipos de estructuras de datos lineales, las cuales fila, cola y lista, y el botón de salir. Hay un dato interesante sobre esto, es que las estructuras de datos lineales pueden parecer iguales, pero realmente tienen sus diferencias. Entonces, en la estructura de datos tipo pila es donde el último dato ingresado es el primero en salir. Es como una pila de platos. El último dato ingresado es el primero en salir. En la estructura de datos tipo cola es donde el primer dato en entrar es el primero en salir. Y por último tenemos la lista, que se caracteriza por ingresar registros, buscarlos y hacer la eliminación de cada uno de ellos. Muy bien. Ahora nos vamos a nuestro código. Entonces aquí podemos ver que nuestra estructura de datos lineales tipo pila le va a mostrar al usuario un formulario para que registre cada uno de los datos. También tiene el menú, que es registrar datos, eliminar datos, reporte total de CDT y retornar. Nos vamos a nuestro código de la pila. Entonces aquí se establecen cada uno de los elementos a utilizar. Además también se establece la colección genérica de pila llamada star. Muy bien, entonces también tenemos un método para validar para limpiar cada uno de los campos, y los campos de combo se les agrega los valores iniciales, como es estrato, categoría y el mes de apertura del CDT. Muy bien. Tenemos otro método de validación que nos permite validar que los datos ingresados por el usuario sean correctos, o sea, que no vayan, a la hora de hacer el registro, que no vayan a quedar campos vacíos, y que en los datos que deben ser numéricos no ingresen letras. Muy bien. Nos vamos a nuestro menú registrar, en donde aquí lo que tenemos es una clase pila CDT, en la cual se guardarán cada uno de los datos que el usuario ingresa. Entonces acá la tenemos, la clase pila CDT, que tiene como atributos identificación cliente, nombre del cliente, estrato socioeconómico, dirección del cliente, categoría, número de CDT, mes de factura, tiempo de estar, total pagar, fecha de pago. Y cada uno de ellos tiene un método de get y set. También tenemos la tasa de interés para cada uno de ellos, y se define el método para hacer el cálculo del total a pagar. Entonces seguimos con nuestro código, en donde para realizar la apilación de cada uno de los datos se va a utilizar el método push.
Y en la parte del botón eliminar, entonces nos va a permitir eliminar no solo los datos de la clase, sino también del registro o del Data Group View. Entonces tenemos pila CDT y va a ser la eliminación mediante el método POP. Entonces el menú reporte, entonces nos muestra el reporte de todos los datos que se pueden encontrar allí, del recaudo total. Y el menú retornar nos permite regresar, cerrar esa página. Muy bien, ahora vamos a revisar la estructura de datos tipo cola. Entonces vamos a nuestro diseño donde le vamos a dar al usuario o a los jóvenes los datos para hacer el respectivo registro. Se les va a mostrar el menú de registrar datos, eliminar datos, reporte de los jóvenes inscritos y retorno. Muy bien, vamos a nuestro código donde como en la estructura tipo pila, entonces es lo mismo. Entonces se establecen cada uno de los datos que se van a utilizar, pero en esta ocasión se va a establecer la colección genérica tipo QQ de la cola. Muy bien, entonces acá se establece el método para limpiar las diferentes variables del formulario y se establecen las variables iniciales para cada uno de los datos o los combos, como son las comunas y los géneros. Se realiza la autenticación pertinente para saber si el registro está completo o tiene datos vacíos, o si los datos numéricos tienen algunas letras. Muy bien, entonces acá en nuestro botón registrar o menú registrar, entonces se van a guardar cada uno de los datos ingresados a la clase Cola Juventud. Entonces vamos a nuestra clase Cola Juventud, donde tiene como propiedades identificación joven, nombre completo del joven, dirección comuna, género joven, la fecha y el auxilio económico. Cada uno de ellos cuenta con métodos get y set. Además de esto, también se establece el cálculo para poder mostrarles el auxilio económico dependiendo de la comuna a la que pertenece. Bueno, seguimos con nuestro código y aquí se realiza un encolamiento de los registros realizados y para ello se utiliza el método en QQ, los cuales se va a mostrar en el Data Group View o el registro. Para realizar la eliminación de estos registros se va a utilizar el método de QQ. Eliminarlos tanto para de la clase como para el registro del Data Group View. Entonces en el menú reporte nos muestran el total de registros de los jóvenes y en el menú retornar es para devolvernos al menú o a la página principal. Muy bien, entonces el último dato, estructura de datos lineales, tenemos la lista, en donde entonces acá nos muestran el formulario en donde le permitirá a las personas, usuarios o estudiantes o docentes ingresar cada uno de los datos de los estudiantes. Y además de esto se mostrará el menú de registrar datos, consultar datos, eliminar datos y retornar, como explicaba en el principio. Entonces, muy bien. Nuestro código es muy semejante a los otros, tienen una misma estructura, por lo tanto se establece primero los elementos que se van a utilizar. Para este caso se establece la colección genérica para la lista, que es list. Se realizan la limpieza de cada uno de los campos o las variables y se establecen las variables iniciales en el caso de los combos, como tipo de identificación y el estrato. Se realiza la autentificación
de los datos para que a la hora del registro no quede ninguno vacío y que los datos que sean estrictamente numéricos no haya ninguna letra. Muy bien, entonces nos vamos a nuestro menú registro, donde lo que se hará es guardar cada uno de los elementos ingresados a la clase lista estudiantes. Acá tenemos nuestra lista estudiantes, donde cuenta con las propiedades de identificación estudiante, tipo de identificación estudiante, nombre completo, de edad, estrato, fecha, registro y si votó o no. Y cada uno de estos va a tener el método get y set. Muy bien, volvemos a nuestro código, en donde para hacer el registro, entonces se utilizará el método add, en donde se agregará al data grid view. También se utilizará el método consultar, en donde lo primero que se hace es crear un método en donde se busque lista por lista a los estudiantes y después se realice la búsqueda mediante el número de identificación. Muy bien, para la eliminación es parecido a los otros. Lo que se hace es buscar el registro y realizar su eliminación pertinente. Y por último tenemos el método retornar, que nos permite volver a página principal. Y esto es el final de la fase número 3. Muy bien, ahora estamos en la fase número 4, diseño de árboles binarios. Como lo pueden ver, estamos en el interfaz de inicio, donde se muestran los datos, el ingreso de la contraseña, el botón ingresar y salir, donde se validará que la contraseña ingresada sea la correcta y así pasar al siguiente formulario, que es el menú. En el menú nos dan la bienvenida y nos muestran los dos escenarios, que es el escenario 1 y el escenario 2. Vamos a ver el escenario 1. Muy bien, el escenario 1 nos muestra la gráfica, los recorridos y el retornar. También tenemos la parte del eje X y el eje Y, lo que nos permitirá encontrar de forma más fácil las coordenadas. Vamos a ir al código, donde establecemos la fuente que vamos a utilizar para toda el árbol. Fuente en la parte de la gráfica, entonces para poder hacer tanto los nodos como las líneas va a ser algo repetitivo, entonces para ello establecemos lo siguiente. Entonces establecemos la clase graphics, el método graphics, que nos permite establecer la superficie del dibujo. Después establecemos el método createGraphics para obtener la referencia de un objeto o nodo que representará la superficie. Después de ello vamos a utilizar el método FillArrays, el cual nos permitirá hacer un relleno del interior de una elipse mediante la clase de brush, que nos permite darle color el eje X, el eje Y, el alto y el ancho. Después vamos a establecer el método drawString, que nos permite realizar el dibujo del texto que queremos representar dentro del nodo. Entonces establecemos el texto, la fuente, el color mediante la clase brushes, el eje X y el eje Y. También establecemos la clase pen, la cual nos permite definir el objeto en el cual serán usados para este caso las curvas. Entonces hacemos una definición de esta y la pintamos y establecemos el grosor. También utilizamos el Draw Ellipse,
en donde vamos a dibujar la elipse. Para esto llamamos la variable anteriormente definida, el eje X, el eje Y, el alto y el ancho, y así con cada uno de los nodos, como lo ven. Para las líneas es algo similar. La diferencia es que acá vamos a utilizar solo la clase pen, la cual nos ayudará a establecer las líneas, la variable, el color y el grosor. Y en este caso la vamos a dibujar la línea mediante el método drawLine, lo cual nos permite llamar a la variable anteriormente definida el eje, el punto en X, el primer punto en X y en Y, y el segundo punto en X y en Y. Y así con cada una de las líneas. Entonces tenemos el menú en preorden, en donde vamos a establecer o dibujar esta forma de ordenar el árbol. Entonces llamamos a la clase graphics, utilizamos el método createGraphics y dibujamos los textos que queremos representar. Para este caso, preorden. Y así con cada uno de ellos. Preorden, inorden y finalmente posorden. Y acá tenemos el método de menú regresar para poder volver a la página principal. Y acá tenemos la clase MouseMod, la cual nos permite encontrar de una forma más fácil las coordenadas mediante el movimiento de el mouse. Entonces ahora nos vamos con el escenario número 2. Entonces tenemos los recorridos, la gráfica y el regresar. Entonces para esto vamos a utilizar la misma técnica donde establecemos la fuente. En el menú recorridos, entonces acá cambia, es un poco el orden, pero siguen siendo iguales todos los comandos y el código. Entonces establecemos la clase, el método graphics, createGraphics, drawString para dibujar las letras, el texto que queremos representar en preorden, inorden y posorden. Y para la gráfica, entonces vamos a hacer lo mismo, establecemos el método graphics, también el método createGraphics, el método fillEllipse para poder rellenar el interior mediante los colores, el eje X, el eje Y, el alto y el ancho. El drawString para poder dibujar el texto mediante poniendo el texto, la fuente, el color mediante los brushes o pinceles, el eje X y el eje Y. El pen para establecer las curvas, la variable, los colores y el grosor. Y por último el drawLines para dibujar la elipse definida. Entonces mediante la variable, el eje X, el eje Y, el alto y el ancho. Muy bien. Esto es para dibujar las líneas con el pen. Para definir la línea, el drawLine. Para establecer la variable, el eje X y Y del primer punto y el eje X y Y del segundo punto. Y el menú regresar, el cual nos permitirá volver al menú principal. Muy bien. Hay algo curioso que no les dije al comienzo, que se me olvidó, pero entonces aquí tenemos los recorridos en preorden, inorden y posorden. Cada uno de estos puede parecer muy similar y podríamos llegar a confundirnos, pero hay claves que nos permiten identificar cada uno de estos recorridos. El método de recorrido preorden empieza en la raíz del árbol
y luego se recorre en preorden por cada uno de los subárboles hasta llegar al último nodo. El inorden, su recorrido en orden es de menor a mayor, comenzando por el subárbol del lado izquierdo hasta llegar al subárbol de la parte derecha. Y por último, el postorden, su recorrido comienza en el árbol izquierdo y este va a finalizar en la raíz de dicho árbol. Y esta es la culminación de la fase número 3. Muy bien, a continuación vamos a mirar la ejecución del proyecto. Entonces vamos a ingresar la contraseña, 1, 2, 3, ingresar, vamos a esperar, nos da la confirmación de que la contraseña es correcta, nos manda al menú del programa de evaluación final, donde nos muestra la fase 2, 3 y 4. Entonces vamos a la fase número 2, esperamos a que esta cargue, nos muestra el formulario de... Vamos a esperar a que cargue un momento. Ingresamos la contraseña 1, 2, 3, la validamos, nos dice que la contraseña es correcta. Esperamos a que nos cargue el siguiente interfaz y como lo pueden ver acá nos muestra bienvenidos a Spiderman's Flor del Viento, identificación, nombre, estrato, baño y corte. Entonces, identificación, vamos a poner 15781, nombre completo, Luna, nombre, Lulu, estrato 1, tipo de servicio, baño y corte. Y como lo pueden ver, nos muestra el valor de servicio, le damos guardar, nos dice que los datos han sido guardados y se bloquea cada uno de las entradas del ingreso de los datos. Le damos mostrar, esperamos para que nos muestre el reporte. Esperamos un momento. Reporte generado con cada uno de los datos que anteriormente han ingresado. Entonces le damos retornar. Nos dice hasta la próxima hora tu mascota que también es parte de tu familia. Muy bien, acá estamos ya para hacer otro registro. Entonces le damos a salir. Nos vamos a la fase número 3. Esperamos a que nos cargue la pantalla de inicio. Nos muestra la interfaz inicial donde ingresaremos los datos 1, 2, 3 y ingresar la contraseña es correcta. Como les decía, aquí nos muestra los datos de tipo pila, cola y lista. Entonces le podemos dar en los datos tipo pila, nos va a mostrar el formulario para que lo rellenemos y fíjense que acá tenemos una condición para que hasta que no se han ingresado los datos no podamos sacar un reporte o los podamos eliminar, pero sí podemos retornar. Vamos a verlos muy por encima. Vamos con el tipo cola, entonces aquí pasa lo mismo, nos muestra el formulario para ingresar cada uno de los datos, registrar datos y hasta que no realicemos el registro no podremos eliminar los datos del registro o ver el reporte de los jóvenes que han sido inscritos. Entonces, retornar, lista, entonces en la lista pasa lo mismo, nos muestra la interfaz de formulario donde podremos ingresar los datos y pasa lo mismo que los anteriores, hasta que no hayamos ingresado los datos, los registros no nos va a permitir consultar datos o eliminar los datos. Entonces, en este caso no es salir, sino vamos a retornar al menú del programa donde fueron agregados todos los demás proyectos. Entonces nos vamos a la fase 4 y vemos la interfaz de inicio que nos pide la contraseña 1, 2, 3,
Le damos iniciar, la contraseña es correcta, escenario 1 o el escenario número 2. Entonces vamos a ver el escenario 1, esperamos a que cargue. Como ustedes lo pueden, a medida que paso el cursor por encima de nuestro dibujo, entonces el eje X y el nada. Entonces podemos darle gráfica, automáticamente la gráfica o el también los recorridos nos cargan. De ahí en in orden, bien, vamos a ver el escenario. Entonces, como ustedes lo pueden ver, aquí donde nos muestra el letrero de bienvenida, y por donde pasemos el cursor, las coordenadas del eje X y el eje Y nos van a cambiar y nos van a mostrar en los cuadros de la parte de arriba. Muy bien, entonces vamos a ver primero los recorridos. Aquí se nos salen en preorden, inorden y posorden al mismo tiempo, y de último va a ser la gráfica. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.